Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos o finalizamos la serie El fin del mundo. Como cuarto tema desarrollaremos ¿qué hay después de la muerte? Con un propósito. Nos acompaña para responder a esta pregunta trascendental el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y cuéntenos por qué hablar sobre la muerte. Buenos días, Oscar, y a todos nuestros amables oyentes. Yo creo que es necesario, Oscar, hablar sobre la muerte porque aunque de la creación de Dios los únicos seres vivos que sabemos y tenemos como esa conciencia de que vamos a morir, muy pocos se detienen a pensar en ella y a prepararse para ese día, el día de la muerte. Salomón decía en Eclesiastés 7:2: vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Y en el versículo 4 del mismo capítulo dice: el sabio tiene presente la muerte. ¿Quién tiene presente la muerte? El sabio. Y sigue diciendo: el necio solo piensa en la diversión, solo piensa en el partido de Colombia. Bueno, son muchas las especulaciones que han surgido con respecto al más allá. ¿Qué hay después de la muerte? Es un interrogante que ha tratado de resolver filósofos, médicos, científicos, psicólogos, psiquiatras y muchas otras personas, sin dar con precisión alguna respuesta que sea satisfactoria. Hay quienes creen en la vida después de la muerte, otros no creen, hay otros que creen en la reencarnación, otros por su parte creen en la aniquilación del alma, es decir, una vez un ser muere, deja de existir para siempre, y todos defienden su postura sin tener argumento de peso para hacerlo. Pastor Ángelo, con esta diversidad de posturas, ¿qué creer? Los cristianos somos los únicos que tenemos un argumento sólido para decir con precisión qué hay después de la muerte, Oscar, pues contamos con el único personaje que dijo: yo soy la verdad, y además no solamente dijo eso, sino que resucitó entre los muertos, el Señor Jesucristo. Solo Jesús nos pudo entonces resolver el enigma sobre lo que hay después de la muerte. El autor del libro a los Hebreos nos dice sin rodeos lo que vendrá después de la muerte, que fue el texto que usted leyó al inicio, está en Hebreos 9:27 y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué nos dice el autor a los Hebreos en este corto versículo? Hebreos es contundente al afirmar que hay algo establecido para los seres humanos. O sea, él está hablando de un decreto, de una ley, y todos sabemos, o por lo menos aceptamos, que el hecho de ignorar una ley no hace que esa ley desaparezca. O sea, yo puedo ignorar una señal de pare, pero eso no hará que el pare pierda su vigencia, que esa señal pierda su vigencia. Es más, Oscar, al ignorarla o negarla, yo me estoy exponiendo a sufrir un trágico accidente. Del mismo modo, pues muchos hombres se han empecinado en negar o ignorar lo que dice la Biblia con respecto a lo que vendrá después de la muerte, y en consecuencia también ellos se están exponiendo demasiado. Este versículo también revela otro aspecto muy importante, que la muerte es una sola vez. Asimismo, sí, Hebreos dice que no hay reencarnación, Oscar, pues nos aclara que para los hombres está establecido morir una sola vez, es decir, no estamos deambulando de cuerpo en cuerpo o de criatura en criatura. No morimos varias veces, morimos una sola vez. Muchas personas viven como si nunca en un futuro próximo tuvieran que comparecer ante Dios. ¿Qué les dice este versículo a estas personas? Para los que afirman que no hay vida después de la muerte, pues el autor a los Hebreos los desmiente. Él afirma que Dios juzgará a personas que, si bien han muerto físicamente, pues ellos
ellos tendrán una vida espiritual, ¿no? Sí, tendrán que afrontar el juicio en una vida espiritual y en esa vida espiritual que está posterior a la muerte, tendrán que escuchar el veredicto final. O sea, lo tercero que dice Hebreos es que no hay aniquilación del alma. Es insensato creer que podremos hacer y deshacer con nuestras vidas, Oscar, como si nada, y en últimas que Dios no podrá justiciarnos por lo que nosotros hicimos, que simplemente nosotros moriremos y ya no habrá nada más para nosotros. Sin más preámbulos, vamos al tema. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Al tema central de hoy. Lo primero que podríamos decir es que después de la muerte hay juicio, según lo que acabamos de leer. Pero vamos a leer otro versículo. Romanos 2 del 5 al 6 dice: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Oscar, la doctrina bíblica es clara en mostrarnos que habrá un juicio final. Jesús mismo en sus enseñanzas dio testimonio de que habrá un día del juicio, y vamos a ver algunas citas. Mateo 10:15 dice: les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. El 11:22 dice: pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. También dice Mateo 12:36: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y Lucas 11:32 dice: los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Bueno, Ángelo, ¿por qué un juicio? Pues es claro que el juicio final no tiene como propósito permitir a Dios averiguar la condición de nuestros corazones o la norma de conducta de nuestras vidas, pues ya Él conoce todo eso en detalle. El juicio, Oscar, es más bien para que Dios exhiba su justicia ante los hombres que pretendieron justificarse por sus propias obras. Allí entonces se hará evidente del por qué merecerán la condenación eterna aquellos que le negaron, aquellos que se rebelaron o que blasfemaron contra Dios. Al mismo tiempo entonces Dios también mostrará que sí hubo oportunidad de salvación para quienes aceptaron la gracia del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Bajo qué parámetros serán juzgadas las personas en el juicio? Se lo voy a leer rápidamente en Apocalipsis 11:15, 20 del 11 al 15, dice: luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Ahí hay vida después de la muerte. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Entonces la Biblia es basta en asegurar que el juicio de Dios es justo, Oscar. O sea, no debería tan siquiera pasarnos a nosotros por la cabeza de que Dios será injusto cuando efectúe su juicio. Primera de Pedro 1:17 dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y Colosenses 3:25 dice: el que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Como, digámoslo así, como el ser humano, Oscar, ha sido obstinado y cree que podrá salvarse a sí mismo por sus obras, pues Dios, que es justo, lo enjuiciará por sus acciones. El Señor tendrá en cuenta lo que la persona hizo, no lo que no hizo. Y como el hombre separado de Dios es incapaz de hacer el bien, pues las aparentes buenas obras saldrán a la luz salpicadas por el egoísmo de mostrarse bueno o por la altivez de querer autojustificarse con esas obras. O sea que ese día o en ese día saldrá todo lo que está oculto. Así es. Voy a leer solamente dos citas. Dice Marcos 4:22: no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Y Lucas 8:17 dice: no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y como la palabra de Dios será abierta en el día del juicio, ella también se encargará de descubrir hasta las motivaciones más profundas.
Hebreos 4, 12 al 13 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Si hay un juicio, entonces la pregunta es: ¿quién será el juez en ese juicio? Algunos equivocadamente creen que quien juzgará en el día del juicio será el Padre, pero la Escritura afirma que será el Hijo. El Señor Jesucristo pues será el juez el día del juicio. Juan 5:22 dice: además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Y Hechos 17:31 dice: Él, hablando del Padre, ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Qué pasará entonces con los cristianos? ¿Seremos también juzgados? Es importante aclarar que los cristianos sí seremos juzgados, pero no para condenación, sino para reconocimientos o para vergüenza. El juicio y justo pago de los pecados cometidos por los pecadores arrepentidos, entonces podríamos decir que ya fue saldado por la obra expiatoria de Jesucristo. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:1: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna, dice Pablo. Pero de que los cristianos seremos juzgados, Oscar, eso es una verdad escritural que no deberíamos perder de vista. Pues escribiéndole a cristianos, Pablo le dice a los romanos en Romanos 14, 10 al 12: ¿tú entonces por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué le menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Estamos en Vidas con Propósito. ¿Qué hay después de la muerte? Ya vimos en el espacio anterior que después de la muerte habrá un juicio para cada ser humano y ese juez será el Señor Jesús. Nuevamente, Pastor Ángelo, ¿qué hay después de la muerte además de lo que hemos visto? Lo segundo que podríamos decir es que después de la muerte hay vida eterna. Dice Romanos 2:7: Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. La vida eterna, aunque algunos pocos pasajes de la Escritura la ubican en un presente, como la experiencia de aquel pecador que se arrepiente, en su gran mayoría la enseñanza bíblica presenta a la vida eterna como una experiencia futura. Vamos a ver rápidamente unos textos. Marcos 10:30 dice: recibirás 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna.
Juan 6:40 dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. También dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y primera de Juan 2:25 dice, esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Ángelo, aparentemente el versículo de Romanos 2:7 que leyó inicialmente muestra que la vida eterna es consecuencia de hacer buenas obras. Así es, Oscar, pero mirando el versículo más adelante se ve que estos que hicieron buenas obras las hicieron porque creyeron a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que la vida eterna es una promesa dada a todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, y que se manifestará en la primera resurrección. ¿A dónde van los creyentes una vez mueran? La Biblia no enseña que los que mueren en Cristo vayan a un estado de sueño espiritual a esperar la resurrección de su cuerpo. Más bien son varios los pasajes que enseñan que una vez un creyente muere, va de inmediato a gozar en su espíritu a la presencia de Dios en el cielo. Se lo voy a leer. 2 Corintios 5:8 dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. La ausencia del cuerpo, que es la muerte, nos lleva a vivir junto al Señor a los que creemos en Cristo. Filipenses 1:21 al 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Usted mencionó la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? Oscar, aunque los cristianos que hayan muerto antes del arrebatamiento de la iglesia estarán espiritualmente en el cielo con Cristo, sin embargo, Dios no dejará nuestros cuerpos muertos en la tierra para siempre, porque cuando Cristo vuelva, las almas de los creyentes serán reunidas con sus cuerpos, y esos cuerpos serán resucitados de los muertos. Ellos vivirán con Cristo eternamente. Esto es lo que la Biblia llama la primera resurrección. Voy a leer el versículo que habla que nos reuniremos con Cristo. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? Semejante al de Jesús cuando Jesús resucitó. De hecho, el apóstol Juan dice en 1 Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ya vimos que después de la muerte habrá un juicio para los que no creyeron, y también habrá vida eterna para los creyentes en Jesús. ¿Qué hay más después de la muerte? Lo tercero que tenemos que decir es que después de la muerte hay muerte eterna. Dice Romanos 2:8, pero los que por egoísmo rechazan la verdad. ¿Por qué la gente rechaza la verdad? Porque es egoísta, dice el texto, ¿cierto? Para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Jesús, Oscar, nunca ocultó la enseñanza del castigo eterno que tendrán que afrontar todos aquellos que no crean en Él. La enseñanza del infierno no es una invención del hombre ni de una organización religiosa, sino una verdad expresada por el mismo Señor Jesucristo, quien afirmó que cielos y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Algunos dicen que la enseñanza del infierno es para asustar a las personas. ¿Qué opina al respecto? Aquí debemos advertir, Oscar, que la enseñanza dada por Jesús acerca del infierno en ningún momento tiene como propósito pues infundir miedo, terror, pánico o consternación en quienes reciben estas palabras, sino más bien es una advertencia para que todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio sepa a qué se está exponiendo si decide rebeldemente negarse a aceptarlo. O sea que Jesús sí habló del infierno. Por supuesto, la palabra en el Nuevo Testamento para describir la condenación y el lugar final de los que se pierden eternamente es Gehenna, y fue traducida al español como infierno. Esta palabra fue citada por Jesús 11 veces, pero solamente leamos 3 versículos. Mateo 5:22 dice, pero yo les digo, aquí está hablando Jesús, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ahí infierno la palabra es Gehenna. También dice Mateo 10:28, no teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
tema más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ahí también es Gehenna. Gehenna, claro. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. ¿A dónde van los no creyentes una vez mueran? Ya vimos a dónde van los creyentes, ahora ¿a dónde van los no creyentes? Bueno, en la historia del rico y Lázaro, que la encontramos en Lucas 16, 19 al 31 y que no leemos por efectos del tiempo, que se ha dicho de paso, Oscar, esta no es una parábola, sino una historia real. Jesús nos muestra con lujo de detalles lo que acontece a quienes mueren creyendo o rechazando el mensaje de la palabra de Dios. Jesús enseñó que antes del juicio, cuando las personas mueren, antes de que haya el juicio, había un Hades para todos aquellos que no creyeran en las Escrituras, y también que hay un lugar de descanso llamado paraíso para quienes confiaran en las Escrituras para salvación. ¿Cuáles son las características del Hades? Rápidamente, es un lugar, no es un estado, es un lugar. Jesús lo describió como un lugar. Número 2, tiene 3 compartimentos: un compartimento para los que sufren, otro para los que gozan y otro que es un abismo que separa estos 2 compartimentos. Número 3, no se puede pasar del lugar de sufrimiento al lugar de gozo ni viceversa. 4, los muertos tienen memoria, sentimientos y razón. Número 5, no se puede salir del Hades hacia la tierra. Y número 6, la clave para evitar ir hacia el lugar de tormento está en las Escrituras. Usted ya habló de la primera muerte, ahora, ¿qué es la segunda muerte? La segunda muerte es el lanzamiento de las personas resucitadas del Hades a la Gehenna o al infierno. La Gehenna es el mismo lago de fuego que habla el Apocalipsis. En el griego la palabra muerte significa separación. En la primera muerte el cuerpo físico se separa del espíritu, ¿sí? En la segunda muerte el cuerpo resucitado será separado eternamente de Dios, por eso se llama muerte espiritual. Y voy a leer, 2 versículos. Dice Apocalipsis 20:14: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican arte mágica, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Sumando a estos textos, también dice Apocalipsis 20:15: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ángelo, ¿para quiénes fue creado el lago de fuego? Esta doctrina que para algunos resulta no muy atractiva. Bueno, el mismo Señor Jesús nos lo declaró en Mateo 25:41 y dice lo siguiente: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el lago de fuego, la misma Gehenna, el infierno, no fue preparado para los hombres, sino para los ángeles. O sea, la voluntad de Dios es que las personas sean salvas al creer en el único que puede libertarlos de la condenación y muerte eterna. O sea, si las personas no aceptan la gracia, el favor de Dios, el regalo de Dios, pues definitivamente lo que les corresponde es el infierno. Pero vea lo que dice Juan 5:24, que es muy hermoso. Ciertamente, está hablando el Señor Jesús, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea que hay esperanza para todo aquel que cree en Jesús. Sí, ese creer debe tener unas evidencias, porque todo el mundo dice que cree en el Señor Jesús. Ese creer es obedecer su palabra, es aceptar lo que Él dice en las Escrituras, es seguirlo hasta el fin, es perseverar. Como hablábamos al inicio, es saber que la vida eterna es una promesa que se consumará cuando nosotros estemos del otro lado. Es contradictorio escuchar a personas que dicen creer en Jesús pero no lo obedecen. Totalmente absurdo, contradictorio, y Jesús hablaba de eso, ¿no? Decía Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, esto y lo otro, pero el Señor les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pastor Ángelo, este tema también nos muestra o nos aclara aspectos de nuestra tradición religiosa, donde hemos aprendido que después de la muerte hay un lugar como el limbo
o de un lugar donde aparentemente las personas pueden salir por las oraciones o pagos que hagan aquí en la tierra. Ni limbo ni purgatorio, dice la Biblia. Hay un Hades, un lugar también de sufrimiento real, donde están en este mismo instante las personas que se han rehusado a creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca saldrán de ahí, bueno, saldrán el día para el juicio final para ser condenados, o sea, en el juicio tampoco serán salvos, serán condenados por haber rechazado el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte definitivamente no hay esperanza de salvación para los que no han creído. Así es como lo muestra la Biblia, así debemos enseñarlo y debemos temer ante esta realidad que presenta la palabra de Dios. Este fin de semana en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. En el mes de julio se da inicio una nueva serie en la comunidad Vida con Propósito, Caminando con Dios en tiempos difíciles. Una interesante serie que tiene que ver mucho con nuestra vida, con nuestra realidad, caminando con Dios en tiempos difíciles. Y el próximo domingo se compartirá el primer tema, cómo ganar la batalla de la vida. Cómo ganar la batalla de la vida. Pastor Ángel, una breve degustación del tema del próximo domingo. Bueno, Oscar, decidimos trabajar esta serie de Caminando con Dios en tiempos difíciles porque con Dios también hay tiempos difíciles, ¿sí? Hay que aclarar eso. O sea, algunos piensan que si yo estoy con el Señor, no voy a presentar ninguna dificultad, no voy a presentar luchas, no voy a presentar pruebas ni batallas. Pues lo que me dice la Biblia es otra cosa. Dios no dice que no vamos a enfrentar batallas, Él dice que Él va a acompañarnos, que Él va a estar con nosotros y nos ayudará a vencer esas batallas. Obviamente para vencerlas yo tengo que aplicar los principios bíblicos, que serán los que veremos el próximo domingo, para poder vencer esas batallas que me depararán la vida. Hay una promesa en Juan 16 donde que tal vez a pocos nos gusta o es poco atractiva, pues dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Así es. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Apreciado oyente, recuerda, le queremos dar una muy buena noticia. La próxima semana tendremos el aniversario de la comunidad Vida con Propósito. Será nuestro 5º aniversario. En la semana siguiente tendremos algunos aspectos que vamos a resaltar para que usted también nos pueda acompañar si usted no tiene un lugar donde congregarse. Y también tenemos una buena sorpresa para todos los que viven en el municipio de Piedecuesta. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo lunes estamos en esta misma hora, 7:30, 8 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ. Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida.